Relatos del lado oscuro. Presenta Historia de fantasmas. Adaptación del relato original de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Amigos, ya saben que hace tiempo después de la última campaña me hallaba en la propiedad del coronel Pierce. El coronel era un hombre alegre y jovial, así como su esposa era la tranquilidad y la ingenuidad en persona. Mientras yo permanecía allí, su hijo se encontraba en la armada, de modo que la familia se componía del matrimonio de 2 hijas y de una francesa que desempeñaba el cargo de niñera, no obstante estar las jóvenes fuera de la edad de ser gobernadas. Augusta, la mayor, era tan alegre y tan viva que rayaba en el desenfreno. Apenas podía dar 5 pasos sin danzar 3 contradanzas. Así como en la conversación saltaba de un tema a otro, infatigable en su actividad. Yo mismo presencié cómo en el espacio de 10 minutos hizo punto, leyó, cantó, bailó. Además, en cierto momento lloró por el pobre primo que había quedado en el campo de batalla y aún con lágrimas en los ojos prorrumpió en una sonora carcajada, cuando la francesa echó sin querer la dosis de tabaco en polvo en el hocico del perro faldero, que al punto comenzó a estornudar, y la vieja a lamentarse. Por lo demás, la señorita era la rubia más encantadora que podía imaginarse, y en todos sus extraños caprichos dominaba la amabilidad y la gracia, de manera que ejercía una fascinación irresistible, como sin querer. La hermana más joven, que se llamaba Adelgunda, ofrecía el ejemplo contrario. En vano trato de buscar palabras para expresarles el efecto maravilloso que causó en mí esta criatura la primera vez que la vi. Imaginen la figura más bella, el semblante más hermoso, aunque una palidez mortal cubría sus mejillas, y su cuerpo se movía suavemente, despacio, con acompasado andar, y cuando una palabra apenas musitada salía de sus labios entreabiertos y resonaba en el amplio salón, se sentía uno estremecido por un miedo fantasmal. Pronto me sobrepuse a esta sensación de terror, y cuando pude entablar conversación con esta muchacha tan reservada, llegué a la conclusión de que lo raro y lo fantasmagórico de su figura solo residía en su aspecto. De lo poco que habló la joven, se dejaba traslucir una dulce feminidad, un gran sentido común y un carácter amable. No había huella de tensión alguna, así como la sonrisa dolorosa y la mirada empañada de lágrimas no eran síntoma de ninguna enfermedad física que pudiera influir en el carácter de esta delicada criatura. Me resultó muy chocante que toda la familia, incluso la vieja francesa, parecían inquietarse en cuanto la joven hablaba con alguien, y trataban de interrumpir la conversación, y a veces de manera muy forzada. Más raro era que en cuanto daban las 8 de la noche, la joven primero era advertida por la francesa y luego por su madre, por su hermana y por su padre para que se retirase ya a su habitación. Igual que se envía a un niño a la cama para que no se canse, deseándole que duerma bien. La francesa la acompañaba, de modo que ambas nunca estaban a la cena que se servía a las 9 en punto. La esposa del coronel, dándose cuenta de mi asombro, se anticipó a mis preguntas. ¿Sabes, Cipriano? Nuestra hija Adelgunda está delicada y sobre todo al atardecer. A eso de las 9 se ve atacada de fiebre. El médico dictaminó que hacia esta hora indefectiblemente debe irse a reposar. Relatos del lado oscuro. Yo sospeché que había otros motivos, aunque no tenía la menor idea de cuáles eran. Hasta hoy no he sabido la relación horrible de cosas y acontecimientos que destruyó de un modo tan tremendo el círculo feliz de esta pequeña familia. Adelgunda era la criatura más alegre y juvenil,
se celebraba su cumpleaños número 14 y fueron invitadas una serie de compañeras suyas de juego. Estaban sentadas en un bello bosquecillo del jardín del palacio y bromeaban y reían, ajenas a que iba oscureciendo cada vez más, a que las escondidas brisas de julio comenzaban a soplar y que se acababa la diversión. En la mágica penumbra del atardecer empezaron a bailar extrañas danzas, tratando de fingirse elfos y ágiles duendes. Entonces, ¿cómo jugamos? Yo soy una de las flores. Y yo una ondina. No, ¿cómo crees? Tú cuando mucho pareces un elfo o duende. Oye, ¿qué te pasa? Eso no es gracioso. Amigas, escúchenme. Ahora yo voy a parecerme como la mujer vestida de blanco, de la que nos ha contado tantas cosas el viejo jardinero que murió. Pero tienen que venir conmigo hasta el final del jardín, donde está el muro. Adelgunda se envolvió en su chal blanco y se deslizó ligerísima a través del follaje, y las niñas echaron a correr detrás de ella, riéndose y bromeando. Pero apenas hubo llegado Adelgunda al arco medio caído, se quedó petrificada y todos sus miembros paralizados. El reloj del palacio tocó las 9. ¿No ven nada? La figura que está delante de mí. No juegues con eso, Adelgunda. Eso no es gracioso. Nos estás espantando. ¡Jesús! ¡Extiende la mano hacia mí! ¿No la ven? Las niñas no veían lo más mínimo, pero todas se quedaron sobrecogidas por el miedo y el terror. Echaron a correr hasta que una que parecía la más valiente saltó hacia Adelgunda y trató de tomarla en sus brazos. Pero en el mismo instante, Adelgunda se desplomó como muerta. A los gritos despavoridos de las niñas, todos los del palacio salieron apresuradamente. Levantaron a Adelgunda y la llevaron adentro. Despertó al fin de su desmayo y refirió temblando que vio ante ella una figura aérea, envuelta como en niebla, que le alargaba la mano. Como es natural, se atribuyó la aparición a la extraña confusión que produce la luz del anochecer. Adelgunda se recobró la misma noche, de tal modo que no se temieron consecuencias algunas, y se dio el asunto por terminado. Y sin embargo, qué diferente fue. A la noche siguiente, apenas dieron las 9 campanadas, Adelgunda, presa de terror, en mitad de los amigos que la rodeaban, empezó a gritar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No la ven? ¡Ahí está! ¡Enfrente de mí! Baste saber que desde aquella desgraciada noche, apenas sonaban las 9, Adelgunda volvía a afirmar que la figura estaba delante de ella y permanecía unos segundos sin que nadie pudiese ver lo más mínimo o por alguna sensación psíquica pudiese percibir la proximidad de un desconocido principio espiritual. La pobre Adelgunda fue tenida por loca y la familia se avergonzó por un extraño absurdo de su estado. De ahí aquel raro proceder al que ya he hecho alusión. No faltaron médicos ni medios para librar a la pobre niña de una idea fija, que así llamaban a la aparición, pero todo fue en vano, hasta que ella pidió: ¡Ya déjenme! La mujer incierta que se me aparece ya nada tiene de terrorífico. Ya no me produce miedo. Después de cada aparición, siento que mi interior se despoja de ideas y flota. Por eso me siento cansada y enferma. Finalmente, la madre de Adelgunda trabó conocimiento con un célebre médico que estaba en el apogeo de su fama por curar a los locos de manera sumamente artera, mediante ardides muy ingeniosos. Pues, eso es lo que le ocurre a nuestra pobre Adelgunda, doctor. ¿Cómo podemos ayudarla? Escuche, señora, no hay nada más fácil que curar esta clase de locura. Y pues tiene su base en una imaginación sobreexcitada. La idea de la aparición del fantasma está unida al toque de las 9 campanadas, de forma que la fuerza interior del espíritu no puede separarlo. Así que se trata de romper desde fuera esta unión.
Esto es muy fácil, engañando a la joven con el tiempo y dejando que transcurran las 9 sin que ella se entere. Si el fantasma no aparece, ella misma se dará cuenta de que es una alucinación y posteriormente, mediante medios físicos fortalecedores, lograremos la curación completa, sí señor. Y se llevó a efecto el desdichado consejo. Aquella noche se atrasaron 1 hora todos los relojes del palacio, incluso el reloj cuyas campanadas resonaban sordamente, para que Adelgunda, cuando se levantase al día siguiente, se equivocase en 1 hora. Llegó la noche. La pequeña familia, como de costumbre, se hallaba reunida en un cuartito alegremente adornado, sin la compañía de extraños. La esposa del coronel procuraba contar algo divertido. El coronel empezaba, según su costumbre, cuando estaba de buen humor, a gastar bromas a la vieja francesa, ayudado por Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y estaban alegres como nunca. El reloj de pared dio las 8 y ya eran las 9, y Adelgunda, pálida como la muerte, casi se desvaneció en su butaca. Se levantó entonces, el terror reflejado en su semblante y mirando fijamente el espacio vacío de la habitación, murmuró: ¿Cómo? ¿1 hora antes? ¡Ah! ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¡Está frente a mí! ¡Justo frente a mí! Todos se estremecieron de horror, pero no vieron nada. ¡Adelgunda! ¡Contrólate! No es nada. Es un fantasma de tu mente. Un juego de tu imaginación que te engaña. No vemos nada. Absolutamente nada. Si hubiera una figura ante ti, ¿acaso no la veríamos nosotros? ¡Contrólate, Adelgunda! ¡Contrólate! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Van a volverme loca! ¡Miren! ¡Extiende hacia mí el brazo! ¡Se acerca! ¡Y me hace señas! Y como inconsciente, con la mirada fija e inmóvil, Adelgunda se volvió. Cogió un plato pequeño que por casualidad estaba en la mesa, lo levantó en el aire y lo dejó. Y el plato, como transportado por una mano invisible, circuló lentamente en torno a los presentes y fue a depositarse de nuevo en la mesa. La madre de Adelgunda y su hermana Augusta sufrieron un profundo desmayo, al que siguió un ataque de nervios. El coronel mantuvo la compostura, pero pudo verse en su aspecto trastornado el efecto profundo e intenso que le hizo aquel inexplicable fenómeno. La vieja francesa, puesta de rodillas, con el rostro hacia tierra, rezando, quedó libre como Adelgunda de todas las funestas consecuencias. Poco tiempo después, la esposa del coronel murió. Augusta se sobrepuso a la enfermedad, pero hubiera sido mejor que muriese antes de quedar en el estado actual. Ella, que era la juventud en persona, como ya les describí, se sumió en un estado de locura tal que me parece todavía más horrible y espeluznante que aquellos que están dominados por una idea fija. Se imaginó que ella era aquel fantasma incorpóreo e invisible de Adelgunda, y rehuía a todos los seres humanos, o se escondía en cuanto alguien comenzaba a hablar o a moverse. Apenas se atrevía a respirar, pues creía firmemente que de aquel modo descubría su presencia y podía causar la muerte a cualquiera. Le abrían la puerta, le daban la comida, que escondía al tomarla, y así, ocultamente, hacía con todo. Puede darse algo más penoso. El coronel, desesperado y furioso, se alistó en la nueva campaña de guerra y murió en una batalla victoriosa. Relatos del lado oscuro. Es notable, muy notable, que desde aquella noche fatal, Adelgunda quedó libre del fantasma. Ahora se dedica por entero a cuidar a su hermana enferma, y la vieja francesa la ayuda en esta tarea. Según me ha dicho hoy Silvestre, el tío de las pobres niñas, acaba de llegar para consultar con nuestro buen amigo doctor acerca del método curativo que debe emplearse con Augusta. Quiera el cielo facilitar esta improbable curación.
Historia de fantasmas. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann fue un escritor, compositor, director de orquesta, crítico musical, arquitecto, abogado y juez, nacido el 24 de enero de 1776 en Königsberg, Prusia, ciudad que ahora pertenece a Rusia. En realidad su tercer nombre no era Amadeus, sino Wilhelm, pero él mismo se lo cambió debido a su admiración hacia Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando Hoffmann tenía solo 2 años, sus padres se separaron y él se crió con la familia de su madre. El padre de Hoffmann era abogado. Quizá por eso, Ernest Theodor estudió Derecho, pero solo lo ejerció un corto periodo antes de dedicarse forzosamente a la pintura, la crítica musical y la composición debido a la derrota de Prusia por parte de Napoleón. Durante algún tiempo, Hoffmann residió en Varsovia, donde vivió una época de intensa actividad profesional y artística. Creó una orquesta, organizó conciertos y se dedicó a la composición. En 1814, volvió a la administración civil prusiana en Berlín y ejerció exitosamente como juez hasta su muerte, ocurrida el 25 de junio de 1822. A pesar de haber sido compositor, Hoffmann es mucho más conocido como escritor. Sus obras de ficción, que combinan lo grotesco y lo sobrenatural con un poderoso realismo psicológico, se encuentran entre las más influyentes del movimiento romántico alemán. La atmósfera de sus relatos es en ocasiones como una pesadilla o una alucinación. Algunos de los temas que abordan son el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y Dostoyevsky. Sus obras más famosas quizás sean los cuentos fantásticos, en los que Jacques Offenbach basó su ópera Los cuentos de Hoffmann de 1880, y Leo Delibes su ballet Coppelia en 1870. Su personaje, el maestro de capilla Kreisler, del relato Las opiniones del gato Moore sobre la vida, también inspiró la obra para piano Kreisleriana del compositor alemán Robert Schumann. Asimismo, Hoffmann se inspiró en la ópera Don Giovanni de su admirado Mozart para su complejo relato Don Juan. Pero la más famosa de sus obras, que inspiró a Tchaikovsky, fue El Cascanueces y El Rey de los Ratones, convertida en un ballet en 1892. Hoffmann escribió numerosas piezas para piano, música de cámara, lieder, coros, música religiosa y óperas. Pero su obra más destacada es sin duda la ópera fantástica Ondina, cuya primera representación en el Teatro Real de Berlín, el 3 de agosto de 1816, representa la cumbre de su existencia y una importante fecha para el naciente romanticismo musical. Se dice que esta ópera ejerció cierta influencia en Weber. En cuanto a sus críticas musicales, muchas son consideradas ejemplares, en particular aquellas consagradas a Beethoven, y reunidas más tarde con el título La música instrumental de Beethoven, que constituye uno de los primeros textos fundamentales sobre este compositor. En el relato Historia de fantasmas, Hoffmann retoma quizá alguna leyenda de aparecidos conocida en su época, pero le imprime su sello de complicaciones psicológicas al hacer que la influencia de la mujer fantasmal pasara de una hermana a la otra. Esto es lo novedoso en su relato, que la aparición dejara de atormentar a Adelgunda, a quien el espectro se le aparecía todas las noches en punto de las 9 para afectar a su hermana Augusta, a través de una especie de posesión. Apartando el tema fantasmal de la historia, este relato podría interpretarse de múltiples formas a través de la relación sostenida por las hermanas o los cambios de carácter y personalidad que ocasionaba la dama aparecida a las jóvenes. Podría pensarse que Adelgunda ocasionó la locura de su hermana, quien la opacaba en las reuniones familiares y de amigos con su elocuencia y carácter jovial característicos. De alguna manera se trasluce el tema del doble tan recurrente en Hoffmann, pues Augusta se transforma en Adelgunda al heredar y liberarla de su locura al final del relato, pero al mismo tiempo, Augusta siente ser la mujer envuelta en niebla
que se le aparecía a su hermana. Y en estas relaciones tan intrincadas, una es el espejo de la otra y en algún momento dos de las tres son la misma. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.